Y de esta forma iniciamos la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Como siempre, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit estamos listos para comenzar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, hoy lo hacemos en el occidente del país, en los estados Zulia y Táchira. Con información en materia de seguridad. El primer contacto lo hacemos con José Leonardo Nava. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el Comando Nacional Antidrogas, durante la operación denominada Paso del Tornado 2017, incautó 11 toneladas de drogas en 2 campamentos ubicados en el municipio Jesús María Semprún, a pocos metros de la frontera colombo-venezolana, donde se detectaron 26 laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas. La información fue suministrada por el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Sergio Rivero Marcano, quien además destacó que en lo que va de año, en el territorio nacional, 30 toneladas de droga han sido incautadas, de las cuales 20 de ellas corresponden al estado Zulia. Desde el municipio Colón, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Según balance de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en el estado Táchira durante julio y los primeros 15 días de agosto, en 85% se disminuyó la incidencia de homicidios. En lo que va de año, 165 casos obedecieron a ajuste de cuentas, venganza, linchamientos y sicariatos. La Dirección de Seguridad también reportó que durante los llamados tranconazos y plantones, 121 funcionarios y 29 personas resultaron heridos. A propósito del control de los referidos focos de violencia, 3.588 toneladas de desechos sólidos fueron recolectadas en zonas donde se encontraban las barricadas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Momento de ir al estado Monagas. Ahí autoridades inspeccionan comercios de la entidad para evitar la especulación y el acaparamiento. Es nuestro compañero Alexis Abreu quien nos amplía. Buenos días, Alexis, adelante. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que el jefe de la SODI Monagas, Ovidio Delgado, ofreció un balance de la operación Cayapa que se realiza en la entidad. Como resultado de la operación Cayapa que se lleva a cabo en la región monaguense desde hace 6 días en función de establecer un control con la especulación y los precios justos que debe recibir el pueblo, Ovidio Delgado, jefe de la SODI Monagas, informó que hasta el momento se han inspeccionado 697 comercios de carácter formal e informal. Se han beneficiado 88.000 personas, se han realizado 865 ventas supervisadas donde se han encontrado precios por encima de lo establecido. 23 personas detenidas por especulación, 18 personas detenidas por acaparamiento y 107 decomisos. Asimismo, Delgado expresó que en este operativo han participado más de 600 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Seguimos ahora en el estado Vargas. Allá Protección Civil recibió a más de 120 aspirantes como parte de su programa de capacitación a jóvenes del Litoral Central. Orlefran Amaya nos tiene el reporte. Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde un total de 120 jóvenes fueron juramentados como aspirantes a funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastre. Así lo dio a conocer Jonathan Morales, director regional de este organismo. En este sentido mencionó que los jóvenes iniciarán un proceso de capacitación en labores de resguardo, protección, salvamento por un periodo de 6 meses. Al mismo tiempo recalcó que una vez culminado este proceso, el próximo 14 de febrero entrarán a formar parte de lo que es la nómina oficial de Protección Civil Estatal. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. De Vargas a Miranda. Allí la gobernación denuncia fallos en la entrega de recursos que le impide cumplir con los incrementos salariales de los trabajadores. Alberto Rebeto nos amplía. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Autoridades locales en el municipio de Los Alias afirmaron que poseen un déficit de más de 2 millardos de bolívares, que les impide cancelar los últimos incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional. La directora general de la alcaldía del municipio de Los Alias, Sara Medina, informó que hasta la fecha solo han recibido 2 créditos adicionales que totalizan 200 millones de bolívares, menos de una cuarta parte de lo necesario para realizar los ajustes a los salarios de 600 empleados públicos. Afirmó que los trabajadores actualmente devengan un salario de 27.000 bolívares, pues el gobierno local no ha podido realizar los 2 últimos incrementos anunciados este año. La funcionaria explicó que otros gobiernos locales en la entidad estarían atravesando por igual situación. Desde el municipio de Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos ahora a Los Andes, al estado Mérida.
donde el candidato oficialista a la gobernación realiza una visita a los municipios de la entidad para organizar los comandos de campaña. Gabriela Gutiérrez nos informa. Buenos días, Gabriela. Saludos, muy buenos días. Informamos que el candidato a la gobernación del estado Mérida, Jason Guzmán, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, durante el día de hoy realizará visitas en distintos sectores de la entidad andina. El recorrido comenzará en el municipio Tovar y culminará en el municipio Campo Elías. Durante este despliegue trabajarán para la organización de los comandos de campaña estadal y la conformación de los equipos. En este sentido, la juventud del PSUC, mediante rueda de prensa en las instalaciones del partido oficialista, garantizó su respaldo al postulante Guzmán. De igual forma, el candidato merideño ha instado a la juventud merideña a trabajar en conjunto con él y enfatizó el llamado a la comunidad hulandina, colectividad de la Universidad de los Andes. Hasta el momento, la oposición merideña continúa a la espera de un representante único en las próximas venideras elecciones regionales que se estarán efectuando el próximo mes de octubre. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Nueva Esparta. Allí se genera información en relación a venideras festividades en honor a la Virgen del Valle. Nelmari Salazar nos tiene los detalles. Buenos días, Nelmari, adelante. Hola, muy buenos días. La gobernación del estado Nueva Esparta anunció que la misa central en honor a la Virgen del Valle no se realizará en el campo eucarístico como en años anteriores por el incumplimiento de la obra del templo votivo prometido hace más de 3 años. Atribuyen los retrasos de la construcción a las diversas manifestaciones antigubernamentales realizadas en el territorio nacional, por lo que las festividades en honor a la patrona de los orientales volverán a realizarse en la explanada enfrente a la basílica. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Continuamos con más información. El constituyente Elvis Amoroso fue elegido este jueves como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente en sustitución de Aristóbulo Isturiz, quien deja la directiva del Parlamento para asumir la candidatura a la gobernación del estado Anzoátegui. Además, la presidenta del organismo, Delcy Rodríguez, anunció durante la sesión la aprobación de allanamiento de inmunidad parlamentaria y enjuiciamiento al diputado Germán Ferrer, esposo de la doctora Luisa Ortega Díaz, en respuesta a la petición del máximo juzgado del país. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Quiero someter a la aprobación la solicitud presentada por el Tribunal Supremo de Justicia ante esta Asamblea Nacional Constituyente a efecto de ser autorizado para continuar el enjuiciamiento y la detención de este ciudadano frente a elementos de convicción muy graves que lo señalan en la comisión de 5 delitos. Yo quiero, con la señal de costumbre, que acá expresemos la aprobación a esta solicitud de autorización. Aprobado por unanimidad. La justicia debe ser sin distinción, así lo expresó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien anunció que desde ese poder plenipotenciario impulsarán este viernes una ley a favor de la paz en la nación. Nosotros queremos informar al país que el día de mañana aquí se aprobará la ley constitucional contra la intolerancia, el odio, cualquier forma que perturbe la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y las ciudadanas. A propósito de los hechos violentos acaecidos durante los últimos meses, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acusó a la doctora Luisa Ortega Díaz de ser responsable de los fallecidos y heridos. La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del 1 de abril. En su conciencia pesará cada uno de esos muertos. En su conciencia pesará cada uno de esos heridos. En su conciencia pesará el luto y la tragedia que bañó de sangre este país. Porque su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país. Saab destacó que quienes sean solidarios con la antigua gestión de Ortega Díaz se convertirán en cómplices. Denunció que el Ministerio Público en su momento engavetó casos de corrupción entregados por el mismo presidente de la República. Yo quiero entonces anunciar que vamos a reabrir todos y cada uno de esos casos que estuvieron engavetados y que merece que el país lo sepa. No es ahora que vas a decir, yo tengo no sé cuántos miles de expedientes
de corrupción y lo voy a publicar en internet. Pero ¿por qué cuando estabas en el cargo no lo hiciste? Tarek William Saab destacó que con estas acciones irán a fondo con la reestructuración de la justicia en Venezuela. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática informó que no inscribió a sus candidatos con la tarjeta unitaria para las elecciones regionales. En su lugar, utilizó los emblemas de los partidos de la alianza que resultaron validados por el CNE. Manuel Covela nos ofrece los detalles. En nombre de la coalición opositora, el diputado Henry Ramos Ayub explicó que la decisión se tomó en previsión de una eventual inhabilitación a la tarjeta de la MUT en todos los estados que, según denunció, se ordenaría días antes de los comicios. Recordó que ya se les impidió inscribir candidatos con la imagen de la unidad en 7 entidades. ¿Qué pasaría si nosotros entonces dejamos solamente en los estados que nos invalidaron, presentamos por otra vía los candidatos y después que presentemos los candidatos nos invalidan la tarjeta? Entonces quedamos prácticamente desnudos, porque sería insólito que dijéramos vamos a participar y después cometiéramos la inocentada de no tener tarjeta para votar por ella. Denunció que el objetivo del gobierno es que la oposición desista de participar. Queremos participar porque vamos a ganar todas las gobernaciones y el gobierno lo sabe. Y por eso es que no quiere que participemos. Y por eso es que simula querer elecciones y las presenta cada día como de más difícil participación. No van a lograr sacarnos del proceso. La alianza opositora logró consenso en las candidaturas para Anzoátegui, Nueva Esparta y Vargas, mientras que el resto de los aspirantes se decidirán a través de primarias. Las opciones de fechas que maneja la Mesa de la Unidad Democrática para la realización de las primarias son el 3 o el 10 de septiembre. Anunciaron que será un proceso ejecutado y planificado por técnicos y voluntarios de la coalición. En Chacaíto, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. 5 terroristas que pretendían atentar en Cambrils, España, fueron abatidos horas después del atropello masivo que dejó al menos 13 muertos y 100 heridos en Barcelona. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el rey Felipe VI se dirigieron al lugar del atentado que fue reivindicado por el Estado Islámico. El suceso se registró en las Ramblas, uno de los lugares más concurridos y turísticos de la capital catalana. Este jueves, una furgoneta blanca atropelló a una multitud en esa localidad. 2 sospechosos fueron capturados, aunque ninguno de ellos se trató del conductor del vehículo. Horas más tarde, la policía de Cataluña desmanteló otro posible acto terrorista al abatir a 5 extremistas en Cambrils, Tarragona. Ahora las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos hechos. El presidente de la comunidad autónoma, Carles Puigdemont, y el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, condenaron el atentado. Internacionales que me han llegado a hacer sus mensajes de apoyo y de solidaridad. Decretaron 3 días de luto por el ataque. Un ciudadano venezolano estaría en la lista de fallecidos. En Europa no es la primera vez que ocurren este tipo de actos. Existe un patrón similar desde el año 2014 con 8 atropellos en ciudades del viejo continente. Vamos a realizar la primera pausa. 6:45 minutos. Ya regresamos con más información. El amor necesita tiempo para madurar. Luciana, para que tú puedas ser feliz con Miguel, te tengo que dejar ir a ti y cualquier posibilidad de que exista algo entre nosotros. Y con eso, David cree tener la clave de su felicidad y la de Luciana. Tú te mereces a alguien que tenga todo el tiempo y la libertad para hacerte feliz. Pero el amor también tiene su trago amargo. Oye, galán, ya me contó Tano la chava que conociste en el restaurante, ¿eh? Está guapísima, presenta, ¿no? Vino el amor. Esta tarde a las 2. Mucho más que ver. Venevisión. Cero residuos. Sin alcohol. Extraficación. Cambia todo lo que quieras, menos tu look. Gelebrinay, crea tu estilo. De FISA. El siguiente mensaje es de obligatoria transmisión, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Doy el fuego que... El fuego es
la chispa que enciende la vida. El fuego es para el arte, el fuego no es para matar. Nuevas latas serie vintage de 7-Up, porque refrescamos el pasado y celebramos hoy. Colecciónalas. Llegó la gran colección del jean y el color Atraqui. Los diseños y colores que tenemos te sorprenderán. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traqui. También tenemos tallas plus. Este viernes llegan los acusadores más despiadados de la farándula para encerrar a todos los famosos tras nuestras rejas. Senile será la encargada de mantener el orden en la sala y controlará a los buenos y a los malos. Y la suma tramoyera será quien tome la decisión final en el calabozo. Ya lo saben, mi gente, todo esto y mucho más que ver este viernes por Venevisión. 6:47 de la mañana, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, presentó a los 23 candidatos inscritos por el PCV para las elecciones regionales previstas por el Consejo Nacional Electoral para el mes de octubre. En un acto realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, Rodríguez aseguró que el gobierno ganará las 23 gobernaciones del país y cuestionó a la coalición opositora que, aún desconociendo el CNE, inscribió 198 candidatos. No tienen moral, pero aún sin moral se inscribieron en las elecciones regionales. No decían que el CNE no servía para nada. No decían que las elecciones en Venezuela no tienen ningún tipo de rigor. Claro, ellos quieren elecciones como la barbaridad esa que hicieron el pasado 16 de agosto. Rodríguez sostuvo que es necesario que los electores asistan a las urnas de votación a reafirmar la petición de paz hecha el pasado 30 de julio en los comicios constituyentes. Hay un mandato, hermanas y hermanos, candidatas y candidatos a las elecciones de gobernadores. El pueblo pidió paz, el pueblo pidió justicia. Ustedes tienen que sellar para siempre la paz y la justicia en las elecciones regionales de octubre. Vamos en alianza perfecta a las elecciones con un candidato por las fuerzas de Chávez en los 23 estados del país. En el acto, Rodríguez presentó a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, expresó que las elecciones regionales son una nueva oportunidad para luchar por la democracia en el país. Denunció lo que a su juicio es persecución contra posibles candidatos de oposición a las gobernaciones. Hoy queremos denunciar, por ejemplo, que en el estado de Aragua, con más del 60% de intención de voto, Richard Mardo, que fue admitido por el Consejo Nacional Electoral, le rechazan después la postulación cuando ya había sido aprobada por ellos. Luis Lipa, candidato natural en el estado Apure, ocurre exactamente lo mismo. A quienes eran nuestros candidatos en Anzoátegui le dictan cárcel. Entonces, por eso, el escenario de una elección regional para nosotros no es un proceso de elecciones de gobernadores que van luego a tener unos espacios para gobernar en un país donde no hay democracia. Son espacios de lucha para rebelarnos frente al gobierno y para demostrar que el voto puede más que un Consejo Nacional Electoral que está totalmente sesgado. El parlamentario rechazó que se responsabilice al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, por los hechos ocurridos este miércoles en el penal de Puerto Ayacucho. Que es insólito que quieran politizar y partidizar absolutamente todo. Culpar al gobernador Guarulla de un hecho en el que él no tiene absolutamente nada que ver es un hecho profundamente irresponsable que genera que no haya ni siquiera una investigación seria que permita saber qué fue lo que allí pasó. Guanipa aseveró que la Fuerza Armada Nacional tiene que defender al pueblo y a la Constitución. Enfatizó que nadie puede estar apostando para que en Venezuela haya una intervención. Y el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, lamentó lo sucedido en el Centro Judicial de Amazonas, en el que murieron 37 reclusos. Nuestra compañera Anaís Rodríguez tiene el reporte. Nos imaginamos que ha causado pues una conmoción en nuestro estado y sobre todo teniendo en cuenta que esto representa el 40% de los 103 detenidos que había en este centro. Muchos de ellos ni siquiera estaban procesados.
También pudimos observar que los familiares de los detenidos se han apersonado a la morgue del hospital Dr. José Gregorio Hernández para reclamar a los occisos. Finalmente, los familiares y la ciudadanía en general reclaman justicia por lo sucedido en el recinto carcelario de Puerto Ayacucho. Desde el Estado Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la clausura del penal de Puerto Ayacucho en Amazonas tras los hechos violentos ocurridos este miércoles, en el que murieron 37 presos y 15 funcionarios de seguridad resultaron heridos. Reverol precisó que el Ministerio Público está investigando, entre otras cosas, la existencia de fosas comunes dentro del centro. Destacó que 27 privados de libertad fueron trasladados a otros penales fuera de la región y el resto de los presos se encuentran en los calabozos de la Policía del Estado. Un retén policial que está bajo la administración y custodia de la Gobernación del Estado, cuyo responsable directo de ese retén policial es el gobernador del Estado, Liborio Guarulla. Es por eso pues, que nosotros estamos solicitando que se aperture una investigación para investigar la inacción de este gobernador, que ha convertido ese retén policial en un caos, en manos del pranato, sin control, con 3 custodios y un director, quienes están todos destituidos. Y hemos procedido a clausurar ese retén policial para rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento en las próximas semanas. Reverol señaló que tras los enfrentamientos se logró el control de la situación y la incautación de más de 16 armas. En ese retén policial solamente lo que había eran 3 custodios, con un director y un subdirector, y las fuerzas del orden tuvieron que actuar y fueron recibidos con armas largas de fuego y con granadas. Más de 20 granadas fueron lanzadas a las fuerzas del orden que trataban de contener la situación violenta. Y el Frente Alberto Müller Rojas otorgó un reconocimiento a nuestra compañera Liz Flores por su compromiso con la verdad y el equilibrio en el ejercicio periodístico. Integrantes del Frente entregaron la orden general en jefe a Alberto Müller Rojas en su única clase a Liz Flores para exaltar su trabajo como reportera. El Frente Müller Rojas es un crisol que alumbra con mucha fuerza para hacer posible que la Venezuela posible se construya. Liz Flores agradeció la condecoración que asumió como un mayor compromiso con el Código de Ética del Periodista Venezolano en garantizar el acceso a los medios de comunicación de personas de diferentes tendencias sin discriminación ni censura previa. Ese es nuestro compromiso y ustedes, distinguida audiencia, verán en las pantallas de Venevisión todas las voces del país expresadas a través del noticiero Venevisión, las quejas, los reclamos. También verán allí los avances, los logros, las noticias buenas, las noticias malas. Todas las noticias usted las puede ver a través de su noticiero Venevisión, porque existe un compromiso de todo el equipo reporteril de Venevisión, de a través de estos micrófonos permitir que los venezolanos hagan uso de la libertad de expresión con plena y absoluta libertad. El acto lo presidió el presidente del Frente, Juan Simosa, y se realizó en el marco del 7º aniversario del fallecimiento del general Alberto Müller Rojas. Felicitamos a Liz y nos vamos a otra pausa. Enseguida regresamos con más información. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión Matutina recibimos a Lady Gómez. Ella es candidata a la gobernación del estado Táchira por el Partido Acción Democrática. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Candidata, ¿qué significa para usted el hecho de que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, haya pedido al CNE una lista de las personas que se postularon a las gobernaciones para investigar si estarían involucradas en hechos de violencia? Bueno, todo esto es parte del guión del gobierno para pretender desconvocar y desmotivar a ese pueblo que está decidido a no estar dentro del esquema de violencia que plantea el gobierno y participar en el esquema electoral, que es donde el gobierno es débil. Diosdado, no solo Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello lo promueve, que te piden la carta de buena conducta, que vamos a calificar quién tiene las condiciones o quién no las tiene. Todo esto con una intención propia de desmotivar al electorado que está dispuesto a defender al espacio, a defender los espacios regionales con el voto.
Eso es como decirte que bueno, cualquier venezolano para ahora viajar a Estados Unidos por las sanciones que tienen ciertos funcionarios de gobierno, tienen que ir a pedir una carta de buena conducta de la Casa Blanca. Pero sí generan un resultado emocional en el elector para desmotivarlo y que el elector diga, bueno, esto lo va a controlar, lo va a dominar, lo va a manipular el gobierno. Lo que tiene que tener claro el elector, el venezolano, todas las regiones del país, es que el pueblo, la única arma que tiene para defenderse frente a un gobierno armado es el voto. La Constitución nos da ese derecho de participación política y en ese escenario el gobierno es minoría. Y mientras el gobierno sea minoría en ese escenario, los demócratas no vamos a abandonar un método de participación que le garantiza al pueblo venezolano expresarse. Muchos sectores dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a elecciones si después van a nombrar gobiernos paralelos, después van a tratar de desconocer? Nosotros tenemos la obligación de defender el derecho al voto porque es una institución constitucional que nos garantiza a nosotros la democracia, que en este momento ha sido bastante objetada, que en este momento ha sido bastante vulnerada y que nosotros los demócratas tenemos la responsabilidad de decirle al pueblo venezolano que no podemos abandonar los medios de participación política con los cuales el pueblo tiene derecho a expresarse sin violencia. Voceros del oficialismo han dicho que el PSV Gran Polo Patriótico logró inscribir 23 candidatos en alianzas perfectas. ¿Va a ser posible eso en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática? Y en concreto quisiera que me hablara sobre el Estado Táchira. Por supuesto que va a ser posible, porque en este caso nosotros no estamos defendiendo un proyecto personal, individual, no estamos defendiendo el interés personal de ninguno de los candidatos. Estamos defendiendo la recuperación de un espacio, en el Táchira particularmente. Los tachirenses quieren ser gobernados por un hijo parido en la tierra tachirense, por un hombre o una mujer que le duela lo que le sucede al Táchira. Y el gobierno ha vulnerado mucho al Táchira. Y los tachirenses quieren tener una persona que represente el interés del pueblo tachirense. Y para eso, todos los sectores que estamos en este momento con candidaturas propuestas por los espacios democráticos, vamos a ir a un proceso primario y vamos a lograr concretar una unidad perfecta para decirle al Táchira que ese Estado se va a recuperar, que ese Estado se va a levantar y que ese Estado va a tener un gobernante que defienda los intereses propios de los andinos, o como dicen en el ardor popular, de los gochos que somos tan maltratados y tan vulnerados por las políticas de Estado, que se olvidaron que esa tierra es una tierra fértil, es una tierra productora y es una tierra que alimenta a un gran porcentaje del país. Superado ya el tema de ir o no a las elecciones regionales, ya los principales partidos de la MUD lo harán. ¿Cómo van ustedes a estimular a las personas para que no solamente acudan a votar, sino a aquellos que ejerzan activismo, que vayan como testigos, que cuiden los votos? Bueno, quienes tenemos todo el equipo humano, quienes contamos con todo el equipo humano para defender la voluntad del pueblo, y no solo en este proceso, lo hemos venido haciendo por más de 15 años en todos los procesos electorales. El Táchira cuenta con hombres y mujeres responsables en la defensa del voto, responsables en los padrones electorales, particularmente la organización política que yo represento, históricamente le ha aportado a todos los procesos de la unidad, a todas las campañas de los candidatos de la unidad, los mejores hombres y las mejores mujeres para defender el derecho al voto, para tener el acta en la mano, que es lo que te garantiza a ti que no exista fraude, para poder decir con el acta en la mano que esos votos que te dio el pueblo están legitimados en esa acta. Nosotros tenemos equipos políticos, no solo en AD, sino en todas las organizaciones políticas que inscribieron sus candidatos, los mejores hombres y las mejores mujeres para defender la voluntad del pueblo. Candidata, ¿qué responde a las críticas de aquellas personas que dicen que si ustedes fueron elegidos diputados, es su caso, ahora aspiran a ser gobernadores? Bueno, ninguna de las candidaturas que están planteadas en la mesa son sacadas de una gaveta. Todas las candidaturas tienen una razón de ser, un concepto político, están planteadas en concepto de forma y de fondo. En todo caso, no somos nosotros los diputados o los dirigentes políticos quienes vamos a decidir quién será el gobernador, es el pueblo. Y si el pueblo califica que un diputado con los votos va a llegar a la gobernación, es porque el pueblo quiere ver a ese dirigente que fue parlamentario dirigiendo las riendas del Estado. Y en el caso del Táchira, es el pueblo tachirense quien determinará si me dará la condición de llegar a la gobernación del Táchira
y dejar a quien hoy me representa en el curul parlamentario como suplente en el curul principal y brindarme la oportunidad de yo poder dirigir las riendas de los tachirenses como hija del Táchira. En el escenario de que opositores se hagan con gobernaciones, ¿cómo sería ese mandato tomando en cuenta que no se van a elegir a los miembros de los consejos legislativos regionales que vienen desde el año 2012 y que en su mayoría están dominados por el PSV? Bueno, eso lo tenemos muy claro. Cuando nosotros elaboramos un plan de gobierno, debemos adaptar ese plan de gobierno a los recursos reales con los que se va a disponer dentro de las gobernaciones. Recordemos que el gobierno, y eso es un análisis importante para quienes dicen que no van a haber elecciones, el gobierno, al evaluar que tiene una amplia posibilidad de perder el poder público regional a través del voto, trata de controlar a los gobernadores, a los candidatos que van a ser gobernadores ya en el ejercicio de sus funciones a través de los consejos legislativos. Y esa es la razón por la cual suspenden el proceso electoral de los diputados regionales para poder controlar de cierta manera los gobiernos regionales. Lo más sensato, lo más sincero y lo que le puede generar más confianza en la oferta política a los electores es decirle a los electores que primero va a ser una gestión de recuperación de espacio político, una gestión en defensa, en el caso de mi estado, de la tachiranidad, de desplazar con los votos del pueblo al señor Bielma Mora, que le ha hecho tanto daño a la población tachirense. Y en tercer plano, una gestión de administrar los recursos propios que tiene el Estado, el gobierno por situado en los temas más prioritarios, como es el sector salud, el sector de la vialidad, el sector de la educación, contando con los propios recursos, teniendo en cuenta que depender de créditos adicionales dependerá de la voluntad política de un sector que no tiene voluntad de que el pueblo progrese, como es el sector que representa el gobierno en los consejos legislativos estadales. Usted, que representó ese circuito y que cuando estuvo cerrada insistió mucho en la necesidad de reabrirla, ¿cómo está la frontera, la actividad comercial, el flujo de venezolanos de aquí hacia Colombia a través del estado Táchira? Bueno, yo que representé la frontera, que la sigo representando porque soy habitante de la zona fronteriza del Táchira, te puedo decir que ninguno de los planteamientos gubernamentales ha abonado una razón efectiva para que la frontera de verdad sea próspera, para que la seguridad en la frontera mejore. Esta Asamblea Nacional Constituyente, la cual yo como parlamentaria no reconozco por el método electoral que ellos aplicaron, eso prácticamente fue como una elección interna dentro del PSU. Yo como parlamentaria quisiera preguntarle a estas personas que están hoy allí sentadas, ¿qué planteamiento tienen ellos para la frontera? Porque la frontera fue sometida a un cierre fronterizo, la frontera ha sido sometida a bastantes vulneraciones en el campo económico, en el campo industrial, y hoy la frontera está padeciendo una situación eminentemente difícil, como es el tema de la inseguridad. Hasta el día de ayer se presentaban enfrentamientos a plena luz del día entre cuerpos irregulares, entre algunos sectores que están hacia la parada, la parada que ya es frontera con Cúcuta hacia San Antonio, y nosotros no vemos que exista la voluntad política de contrarrestar los flagelos que están afectando el esquema fronterizo económico, industrial y comercial del eje fronterizo del Táchira. Yo quisiera ver qué voluntad política tienen estas personas que hoy dicen llamarse Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué voluntad política tienen? A mí no me importa la ideología política que puedan tener. Yo lo que quiero conocer y saber como venezolana, como tachirense, como hija parida en esa tierra y como habitante de esa tierra, qué aporte le van a dar a estos flagelos que los tachirenses vivimos de manera permanente y que ningún método político que el gobierno ha planteado ha resuelto la solución. ¿Y cuál sería el suyo, su aporte, su propuesta a la gobernación de Táchira? Los tachirenses en este momento tenemos un reto inminente, y ese reto inminente es recuperar un espacio que es de los andinos, recuperar un espacio que es la gobernación del Estado, porque nosotros interpretamos que desde las gobernaciones están los brazos ejecutores de las políticas gubernamentales que hoy tienen al país en deficiencia. Todos los gobernadores del partido del gobierno, todos los gobernadores del PSU son los brazos ejecutores de Nicolás Maduro, y las políticas públicas de Nicolás Maduro tienen al país en miseria, en hambre, en inseguridad y en una crisis histórica que los venezolanos nunca habíamos vivido. El primer reto y el primer planteamiento es recuperar, rescatar un espacio que le corresponde al Táchira, y desde ese espacio empezar
a ejecutar políticas públicas que reivindiquen una de las crisis más fundamentales que tiene el Estado, que es el tema de la salud, la vialidad, pero también algo que llevamos nosotros por dentro en la sangre y en el corazón, que es la dignidad tachirense, que ha sido atropellada y escupida por una política representada por el señor Bielma Mora, que llegó al Estado a tratar de convertirlo en un Táchira potencia y hoy es uno de los estados más degradados y más vulnerados en todas las áreas, en el área de la economía, de la educación, de la producción. Ese es el planteamiento directo y que los cuerpos de seguridad que están a orden del gobierno regional verdaderamente sirvan para brindar seguridad ciudadana y no para maltratar o extorsionar a los sectores de la ciudadanía tachirense. Nos queda poco tiempo. Quisiera su comentario acerca de la situación económica, porque a la par de la diatriba política, por ejemplo, el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros decía que ya la canasta básica supera los 2 millones de bolívares mensuales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo urgente? Bueno, en el caso nuestro, tenemos un Estado eminentemente productor, pero unos productores que tienen muchas falencias y debilidades porque no tienen los insumos para poder brindar a la ciudadanía el producto, el rubro alimentario. Nosotros en este caso queremos incentivar que el productor, el campesino, que es quien elabora el alimento para llevar a la mesa de los venezolanos, pueda contar con los insumos. Nosotros estamos planteando dentro de nuestras visiones gubernamentales que el esquema de gobierno entienda que la salud, ni la alimentación, ni la educación de ninguna sociedad puede seguir politizada, que el esquema de la producción alimentaria tiene que elevar la inversión de los insumos para los productores, para que tengan materia prima y de esa manera se pueda incentivar la producción nacional y al incentivarse la producción nacional, evidentemente que vamos a tener referencias económicas aumentadas y el tema inflacionario no vamos a desaparecerlo porque tampoco podemos tener demagogia. Para desaparecer la inflación tienen que existir políticas económicas acertadas y las políticas económicas que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro no han sido acertadas en ningún esquema. Yo recuerdo el año pasado, cuando nosotros iniciamos nuestra gestión parlamentaria, que el presidente Nicolás Maduro pidió que le aprobáramos el decreto económico, un decreto de emergencia económica. Un estado de excepción para un decreto de emergencia económica. Y nosotros nos preguntábamos, ¿será la solución al país? Y ya ha pasado más de 1 año y medio y resulta que la condición económica ha venido degradándose y hoy vemos en la calle niños comiendo basura, hoy vemos en los hospitales madres viendo fallecer a sus muchachos, a sus hijos por falta de insumos médicos. Todo este esquema son las referencias económicas que tiene el gobierno venezolano. ¿Qué queremos? Que exista voluntad política para que el esquema económico venezolano cambie sus referencias económicas y sociales. Gracias por esta visita. Gracias a ustedes por el espacio. Despedimos así entrevista a Venevisión con Lady Gómez, candidata a la gobernación del estado Táchira por el Partido Acción Democrática. A ustedes también les agradecemos por haber estado allí. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Emma Stone, quien es la mujer mejor pagada en Hollywood. Según la revista Forbes, la actriz es la que más dinero logró recaudar el último año. Emma encabeza la habitual lista con 26 millones de dólares, superando a Jennifer Lawrence, que hasta ahora ocupaba el primer puesto y ahora bajó hasta la tercera posición con 24 millones. El segundo lugar fue para otra veterana, Jennifer Aniston, quien a sus 48 años ha logrado 25,5 millones de dólares. Stone le debe su crecimiento en la industria a su más reciente protagónico en La La Land, papel por el que fue reconocida como mejor actriz en los premios de la Academia. Es el turno de Johnny Depp. El actor se vistió de Jack Sparrow y visitó un hospital de niños. La estrella de Hollywood sorprendió a pequeños pacientes del Hospital Infantil de Vancouver, Canadá. Depp se disfrazó de su popular personaje y estuvo 5 horas con decenas de niños y jóvenes que padecen cáncer. Según los medios locales, él se mantuvo como el pirata todo el tiempo y cumplió los sueños de estos niños, quienes querían conocer al pirata más popular del cine. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Nosotros también llegamos al final de esta emisión matutina. Y por esta semana agradecemos su compañía y los dejamos en buenas manos. Lo dejamos con nuestros compañeros Elizabeth Márquez y Juan Francisco de Corral en la segunda media hora de Primer Contacto.
Gracias por su confianza y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan buen fin de semana. Un fuerte abrazo.